has intentado usar la harina de coco en tus recetas, pero te queda al final una receta súper seca o que se desmorona. Bueno, te cuento que no eres la única a la que le pasa esto. Hice en mi comunidad una encuesta y muchas de las personas me respondieron que no saben cómo utilizar la harina de coco o que incluso ya la han utilizado, pero que las recetas le quedan secas. Y por esa razón, hoy quiero que compartamos cómo podemos integrar este maravilloso alimento en nuestro día a día, pero para que tengamos platos que realmente sean agradables y deliciosos de comer. Soy Melissa Sánchez, facilitadora de alimentación, hábitos y salud, y también soy profesora de cocina natural y alimentación consciente, y acompaño a las personas para que puedan reconectarse con su alimentación y un estilo de vida sano a través del autoconocimiento y la conexión con el alimento. Entonces, hoy quiero compartir contigo precisamente cómo funciona la harina de coco para que puedas tener unos tips para que empieces a integrarla en tu alimentación. Recuerda que también, si quieres aprender más sobre esto, están mis talleres donde ahí también enseño cómo utilizar los diferentes tipos de harinas alternativas. Pero vamos al grano. Lo primero que quiero contarte es que me pasa mucho que cuando veo en las redes sociales o en internet recetas que tienen harinas, dice que puedes usar una taza de harina de almendras, de avena o harina de coco. Ojo, error, falso. Las harinas no se pueden reemplazar en la misma cantidad. Cada una de las harinas tiene unas propiedades distintas. Entonces, cuando uno va a cambiar la harina de una receta, siempre tiene que mirar cómo cambian las cantidades para que la receta le quede bien. Entonces, el primer error es este. Nunca debemos sustituir una harina por otra sin tener claro cómo sustituir las cantidades. Por esa razón, lo primero es saber cuáles son las propiedades de la harina de coco. Si no has visto mi video anterior, ahí te muestro qué es la harina de coco, qué tener en cuenta al comprarla, muchas de sus propiedades y cómo guardarla para poder aprovechar bastante sus beneficios. Pero hoy vamos a hablar de 3 cositas importantes. Lo primero, la harina de coco contiene mucha más fibra que otras harinas. Por esa razón absorbe muchísimo la humedad y eso tenemos que tenerlo en cuenta en su uso. Lo segundo, la harina de coco no tiene propiedades aglutinantes, entonces no genera adherencia entre los ingredientes, lo que hacen normalmente los almidones que traen las harinas de trigo o harinas de otros cereales. Como la harina de coco es una harina que viene del coco y el coco es una fruta grasa, pues no tiene esa propiedad, así que también tienes que tener en cuenta al momento de usarlo. Lo tercero es que la harina de coco no contiene gluten. Eso es algo muy bueno para las personas que tenemos una alimentación libre de gluten, pero el problema es que al no contener gluten no va a tener esa flexibilidad que genera esa proteína que contiene el trigo en algunas de las recetas. Por eso también tienes que tener en cuenta al momento de usarla. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para empezar a integrar la harina de coco en nuestra cocina? Te voy a regalar 5 claves para eso. Primer tip para empezar a manejar la harina de coco, y es que tengas en cuenta que debemos usar menos cantidad que de las otras harinas, así tu receta no te va a quedar seca. Entonces, ¿cuál es el punto? La cantidad que puedes empezar a utilizar para empezar a ensayar. Si la receta que vas a hacer normalmente llevaba harina de trigo y tú quieres hacerla con harina de coco, vas a reemplazar cada taza de harina de trigo por 1/4 de taza o 1/3 de taza de harina de coco. Esto va a depender de los otros ingredientes de la receta. Entonces yo te recomiendo que inicialmente hagas un ensayo con 1/4 de taza y después miras si tienes que aumentar la cantidad. Pero resulta que no todas las recetas están hechas con harina de trigo porque somos una comunidad que nos gusta comer saludable y consciente. Entonces puede ser que esté hecha con harinas no refinadas, como por ejemplo la harina de almendras. En ese caso, tú debes reemplazar la harina de almendras por la mitad de la cantidad de harina de coco. Entonces, si tu receta lleva 1 taza de harina de almendras, tú debes usar media taza de harina de coco y normalmente reemplazar por la mitad de la cantidad. Acuérdate que como debemos mirar los demás ingredientes, esto no siempre es una proporción exacta, pero te sirve para hacer tus primeros ensayos y lo más importante, para que tus recetas no te queden tan secas. Es muy importante que tengas presente que puede ser que tú cuando estés haciendo la mezcla la veas muy líquida, pero no te preocupes, que cuando vaya al horno la harina va a absorber aún más la humedad y vas a ver que sí logras tener un resultado final diseñando tu torta, bizcocho o incluso tus galletas. Bueno, segundo tip. Como la harina de coco no tiene propiedades aglutinantes, siempre vamos a tener que utilizar un ingrediente que me dé esas propiedades aglutinantes. Entonces, si tu receta lleva huevo, entonces vas a utilizar la clara de huevo, que esa es la que da las propiedades aglutinantes. Pero si no lleva huevo, entonces te recomiendo que utilices otros tipos de ingredientes aglutinantes, como por ejemplo la chía remojada, la linaza remojada, el psyllium remojada o algunos tubérculos que tienen almidones, como por ejemplo la batata, o por ejemplo también te puede servir el plátano, que también tiene almidón.
Tercer tip para cuando estés utilizando la harina de coco. Puedes complementar tu receta para mejorar la humedad y el sabor con algunos ingredientes que le van a ayudar a hacer ese balance, tanto de suavidad como de sabor. Entonces, algunas personas recomiendan que utilices 1 o 2 huevos más. Yo te recomiendo que revises esto dependiendo de la receta, porque a veces cuando agregamos más huevos a la receta puede quedarme sabiendo mucho a huevo. Tienes otras alternativas, es que puedes utilizar una cantidad pequeña de leches vegetales, como por ejemplo leche de coco, almendras, más o menos 1/4 de taza, o también podrías utilizar entre 60 y 100 gramos de puré de algunos vegetales, como por ejemplo la uyama, los que ya mencioné como la batata o las frutas como el plátano, o también algunas frutas como la manzana que le van a dar sabor y suavidad a tu receta. O puedes explorar con diferentes sabores. Otra alternativa es utilizar yogur griego, que también le puede dar una textura más suave para que puedas tener un mejor balance de texturas y sabores. Nuestro cuarto tip tiene que ver con el horneado. Como es una receta que va a llevar mayor cantidad de ingredientes húmedos y menor cantidad de harina, también es importante que puedas hornear a una temperatura un poco más baja. Puedes hornear entre 160 y 170 grados centígrados y dejarlo un poquito más de tiempo para que así te genere una consistencia adecuada y no te genere grietas en la receta. Cuando estás haciendo tortas o bizcochos, cuando estás haciendo galletas, ahí sí puedes tener las mismas temperaturas que estés haciendo. Y nuestro quinto tip es que al ser una harina alternativa no te van a quedar recetas demasiado esponjadas, porque las harinas alternativas, como no están refinadas, son harinas más pesadas. Entonces lo que podemos hacer es utilizar una cantidad moderada de polvo de hornear sin aluminio, muy importante, o de bicarbonato con vinagre para que ella pueda crecer un poquito, pero de todas maneras no va a quedar demasiado, no va a crecer demasiado en el horno. El hecho de que no crezca no quiere decir que tu receta va a quedar maluca. De hecho, quedan con una suavidad genial. Yo tengo recetas deliciosas. Acá puedes ver una donde está mi masterclass, donde tengo mis muffins de frutos rojos. O también puedes ir a conocer mis ebooks y mis talleres donde enseño muchísimas opciones con harina de coco, porque es una de las harinas que más uso. Y también hoy te voy a dejar otra receta sencillísima que ya vamos a preparar de unas deliciosas galletas de macadamia, en donde el ingrediente que me va a ayudar a aglutinar va a ser la mantequilla de almendras, que es otro de los ingredientes que podemos utilizar como aglutinante, las mantequillas de nueces, y vamos a utilizar las nueces para dar el toque de sabor y la miel de yacón para endulzar. Entonces vamos a comenzar. Los ingredientes que vamos a utilizar son 1/4 de taza de macadamia, 5 cucharadas de mantequilla de almendras, 2 cucharadas de harina de coco, 3 cucharadas de miel de yacón, media cucharadita pequeña de polvo de hornear, ojalá sin aluminio, una pizca de sal y una cucharadita de extracto de vainilla que nos va a dar un toque especial de sabor. Bueno, entonces vamos a comenzar la preparación. Lo primero es que vamos a coger las macadamias y las vamos a cortar en trozos medianos. No apoyes los dedos sobre la tabla, las debes tener apoyadas sobre el cuchillo para evitar que se resbalen las macadamias y te cortes. Si quieres utilizar tu procesador de alimentos o pica todo, recuerda que las macadamias deben quedar en trozos medianos y pequeños, no deben quedar demasiado pulverizadas porque entonces ya no se sentirían en la preparación. Yo estoy utilizando macadamias saladas porque dan un excelente contraste con el dulce de la galleta, pero tú puedes utilizar macadamias completamente crudas que no tengan ningún tipo de sabor. Después de cortar las macadamias, las vamos a poner en un ladito y vamos a tomar un bowl o un recipiente y vamos a poner ahí primero la mantequilla de almendras, que acuérdate que en este caso tiene esa función del ingrediente aglutinante, además da un excelente sabor. De esa manera no vamos a sentir que las galletas están secas. También le vamos a agregar a esto ya ahora la harina de coco, que vamos a agregar 2 cucharadas, mira que es una cantidad pequeña en comparación con los demás ingredientes. Y ahora vamos a agregar la miel de yacón. Entonces mira que tenemos varios ingredientes que me aportan humedad. La miel de yacón, aprovechando que es líquida, también nos aporta humedad y nos da el sabor dulce. Entonces aquí lo que sigue es que ahora sí vamos a poner el polvo de hornear, que nos va a ayudar a que se tuesten un poquito más las galletas, y finalmente la pizca de sal y el extracto de vainilla. Listo. Cuando ya tenemos todo esto listo, ya podemos empezar a mezclar todos los ingredientes, excepto las macadamias, y vamos formando como una pasta que ahorita vamos a poder amasar como si fueran unas galletitas. Entonces, una vez que tengas bien mezclada la pasta, ahí agregamos las macadamias, están en trozos medianos, las sigues mezclando, mira que ahí tenemos la herencia. Esta receta no le puse huevo porque tengo muchas alumnas que no son sensibles al huevo, que están en dieta de eliminación. Entonces, para que
tú sepas que por eso no lleva huevo y porque, pues para que tengamos variedad y diferentes tipos de ingredientes. Aquí estamos utilizando los ingredientes BioEssence, que son de una calidad excelente. Y ya cuando está lista la mezcla y tú puedas hacer una bolita con la mezcla, ahí ya podemos hacer las bolitas con la mano. Trata de que sean del mismo tamaño y las vas a poner sobre una bandeja engrasada. Yo, pues como tengo moldes de silicona, no necesito engrasar, pero para que sepas que si tú tienes una bandeja de algún tipo de metal, sí debes engrasarla primero. Mira que yo hago las bolitas y las voy aplastando y ya las dispongo sobre el recipiente. Como esta mezcla no lleva huevo, las galletas no se van a desparramar. Entonces esa es otra ventaja, aparte de que quedan súper crocantes. A mí me parece deliciosa y además es súper rápida y súper rica. Tiene pocos ingredientes y la idea es que también, si tú quieres, puedes hacer la mantequilla de almendras en casa. Bueno, entonces lo que sigue es que vamos a hornear a 180 grados centígrados durante aproximadamente 12 o 15 minutos para que queden doradas por arriba y por abajo. Al principio vas a notar que no están completamente duras, pero ya después, cuando se van enfriando, ya se van endureciendo. Estas galletas son deliciosas, es una receta muy rápida, muy fácil y además para esos momentos donde tenemos antojos de comer dulce pero queremos cuidarnos y seguir con nuestra alimentación sana y consciente. Entonces es una de las opciones que son rápidas con un endulzante que sirve para nuestra salud. Si no conoces el tema de los endulzantes y quieres conocer más, yo también tengo videos sobre la miel de yacón para que lo conozcas. Y también te invito a que te suscribas, me sigas en mis otras redes sociales y conozcas mi sitio web para que puedas aprender mucho más a conectarte con tu alimentación, con tu cuerpo y estilo de vida. Nos veremos en próximos videos.